través de nuestra reunión virtual como en esta oportunidad lo estamos haciendo. Yo quiero pedirle con todo mi corazón que lo haga, háganlo, participe usted, su familia, sus hijos, porque esto trae una tremenda bendición que el Señor me ha entregado, ha hecho sentir a mi corazón, traer un mensaje que le va a ministrar en medio de la situación que vive el mundo entero. Hay algo precioso que encontramos a la luz de la palabra de Dios, pero mientras ese día se llegue, quisiera que nos pongamos de acuerdo. Creo que no sé si se ha dicho que es el sábado o el domingo, pero por ahí nos van a declarar los hermanos. Entre tanto, tenemos este marco de días para que cada quien se prepare en su casita, consiga los elementos que se necesitan para poder participar todos de la cena del Señor. Eso le va a traer ministración a su vida espiritual. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Busque por favor Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Nos va a ocupar esta parte de la escritura acá y espero que cada quien de ustedes pueda leer conmigo, porque vamos a entender algo muy interesante que el Señor nos quiere decir. Hoy vamos a iniciar con este estudio de la palabra. Lo vamos a iniciar y voy a estar con ustedes hoy martes, Dios mediante. El miércoles, mañana no puedo estar. El jueves vamos a estar, jueves, viernes, sábado y domingo, transmitiendo estos temas que van a traer ministración a su vida espiritual. Así que prepárese, porque el Señor seguramente nos va a bendecir grandemente. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 en adelante, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, oiga esto, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tratar la primera parte de este tema, y usted que es estudioso de la palabra, me gustaría que anotara: la iglesia fiel guarda la palabra de Cristo. La iglesia fiel guarda la palabra de Cristo. Ahora vamos a introducirnos de esta forma, porque este tema nos va a ministrar de una manera extraordinaria. Por favor, pongamos mucha atención. El tema es: la iglesia fiel guarda la palabra, es la primera parte. Bien, partiendo de aquí, debo decir que ciertamente allí en Asia proconsular, el área a la que se fueron enviadas estas 7 cartas de parte del Señor, ciertamente 7 iglesias que recibieron esta misiva de parte de nuestro Señor Jesucristo, allí en Apocalipsis, en Asia proconsular. Pero no solamente habían 7 iglesias, habían más, muchas más iglesias habían. Pero ¿por qué
la gente, el pueblo pregunta y tiene razón al preguntar por qué a 7 iglesias. Bueno, porque estas 7 iglesias representan las 7 etapas que la iglesia ha pasado desde su instauración en Pentecostés hasta el día en que Cristo venga. Ahí entendemos, por ejemplo, la iglesia del primer amor, la iglesia que amó a Cristo de tal forma, la iglesia de Éfeso. Usted sabe, bueno, todo lo que dice la palabra del Señor hasta llegar a la 7ª iglesia, que es la Odisea, la última en la que el Señor le escribió, y la Odisea precisamente es la iglesia tibia, la iglesia tibia. Eso tiene su explicación y si el Señor nos concede vamos a tratar ese tema a profundidad también. Pero estamos hoy aquí en la iglesia que antecede a la última, que es la Odisea. Esta es la iglesia de Filadelfia. Curiosamente es la única de las 7 que no recibió reprimenda de parte del Señor. Oiga, qué tremendo. Una iglesia fiel, realmente, una iglesia que era muy vertical con las verdades de la palabra de Dios, porque ese es el talón de Aquiles de una iglesia fiel, la palabra de Dios. Sin considerar como centro, como núcleo la palabra de Dios, de nada sirven nuestras ceremonias, de nada sirve todo lo que hagamos, porque como el Señor Jesús dijo, yo no les voy a juzgar en aquel día, mi palabra les juzgará a ustedes. Entonces, por eso es que la iglesia de Filadelfia se distinguió de otras por su tremendo amor hacia la palabra del Señor. Bueno, pues ahí vamos a ver esto que nos dice aquí la palabra bendita del Señor. Entonces, es por ello, la iglesia de Filadelfia es a la que el Señor le promete que será guardada de la hora de la prueba que había de venir sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, sobre todo el globo, sobre todo el planeta. Sería guardada de la hora de la prueba, es decir, sería succionada, sería libertada, sería sacada. Oiga eso, porque muchos incluso han interpretado y han dicho no, la iglesia va a pasar por la tribulación, va a pasar por todo lo que viene y entonces va a estar sufriendo. Pero por eso dice que será guardada de la hora de la prueba. Entonces como que dijera en la hora de la prueba, dentro de la hora de la prueba, y no es así. De la hora de la prueba es extraída, es succionada, es raptada si usted quiere, es arrebatada, es sacada de esa gran conflagración que viene sobre el mundo entero. Ahora, ya que estamos en eso, quiero decirle que por supuesto hay que empezar a mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es esa iglesia? ¿Cómo es esa iglesia? Para que es a ella a quien el Señor le diga, yo te voy a sacar, yo te voy a raptar antes de que todo eso venga. No se lo dijo a la iglesia tibia, a la iglesia de la Odisea, la iglesia que ciertamente en esa iglesia aparentemente no habían pobres materiales, todos ricos, pero pobres espiritualmente. Es una cosa, una debacle en cuanto a la fe que la gente profesaba en ese tiempo. Pero bueno, hermano, no me voy a meter a la Odisea. Estamos en la iglesia de Filadelfia. Y para poder entrar, yo creo que ya tuvimos suficiente como para hacer la pequeña introducción a este tema. Vamos a dedicarnos al estudio de esta iglesia allí en la ciudad de Filadelfia, y por supuesto se le escribe como iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Oiga esto, amor fraternal. Eso significa el nombre Filadelfia. Esta ciudad ganó su nombre de parte del que lo fundó. El fundador de la ciudad de Filadelfia se llamaba Attalus de Second. Ese es el nombre de esta persona. Pero tenía un sobrenombre, un apodo, y era Filadelfo. Ese era su apodo. Él se llamaba Attalus de Second, pero su apodo era Filadelfo. De allí el nombre de la ciudad que él fundó, que se llama o se llamó Filadelfia. Fue la más joven de las 7 ciudades, es decir, una de las últimas que fue fundada allí, y se fundó originalmente como una ciudad misionera. Oiga esto, se extendía el imperio de tal forma en ese tiempo
y había que poner ciudades que ayudaran a exportar, que ayudaran a regar, digamos así, a que se hiciera abundante la cultura que empujaba, sobre la cual se sostenía aquel gran imperio que se estaba extendiendo en ese tiempo. Así que esa ciudad, escuche, en un punto estratégico fue fundada. La ciudad de Filadelfia comunicaba precisamente el continente europeo hacia el este, hacia otro continente. Una cosa tremenda. Entonces, imagínese usted una ciudad que estratégicamente dijeron, aquí vamos a fundar una ciudad, va a ser una ciudad de puente, va a ser una ciudad de tránsito, en la que todos los que pasen algo se llevarán de nuestra cultura, de nuestro idioma, el griego, algo se llevarán de aquí, de Asia proconsular. Bueno, entonces es así como se funda esa ciudad de Filadelfia. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué nos dice el hermano esto? Ya usted estará recibiendo más sobre esto. El asunto es que ese era el propósito de la ciudad misionera. Su propósito original fue precisamente, el propósito clave era convertirla en un centro para difundir el idioma, la cultura y los modales griegos en todas las provincias asiáticas. Es decir, que todo lo que pasaba allí, sabían los fundadores, sabían las autoridades de ese tiempo, que algo se llevarían de las costumbres, de la civilización, de la cultura en general, de los hábitos, los modales, bueno, todo lo que se movía allí en la ciudad de Filadelfia. Yo creo que ya tenemos un poco más de información sobre esta iglesia que estaba allí en la ciudad de Filadelfia. Ahora, escuche, otra información más que necesitamos porque vamos a desarrollar nuestro tema sobre ese nombre Filadelfia precisamente. Y esta ciudad de Filadelfia tenía tantos dioses con D minúscula y tantos templos que a veces los hombres la llamaban la pequeña Atenas. Acuérdense que en Atenas, a donde Pablo llegó, es a donde él dijo, veo que a donde quiera tienen altares ustedes. Tantos altares que hasta tienen uno, y dice allí, no hay ninguna efigie, ninguna imagen sobre ese altar, pero dice al Dios no conocido. Y dijo, pues a ese Dios que ustedes no conocen, de él les vengo a hablar yo. Hermanos, imagínense ustedes, entonces cuando la gente llegaba a Filadelfia, los que iban de tránsito, los que pasaban por ahí, ellos inmediatamente, dice que al ver la abundancia, el número exagerado de imágenes, de ídolos, de dioses paganos que habían en los templos allí, la llamaban la pequeña Atenas. ¿Cómo ve? La iglesia que estaba allí en Filadelfia, imagínese usted bajo qué presión fulgurante de paganismo extremo se movía la iglesia en Filadelfia. Por eso vamos a estudiar esta iglesia, porque es a la que el Señor le dice, tú eres la iglesia que yo voy a raptar. Esa es la calidad de cristianos, es la medida de los cristianos que van a ser raptados. Entonces, ¿quiere usted un espejo para verse, Señor, será que yo voy a ser levantado cuando suene la final trompeta? Bueno, le voy a decir que la iglesia de Filadelfia, o que se congregaba, que estaba allí en Filadelfia, es nuestro espejo como para que nosotros podamos ver retroactivamente nuestra vida espiritual, si en dado caso estaremos listos para cuando el Señor venga. Porque es la única iglesia a la que el Señor le dice, mira, yo te voy a sacar, te voy a guardar por cuanto has guardado mi palabra. Más adelante vamos a desarrollar eso que está preciosísimo, pero quiero entrar o estoy entrando por esto. Entonces la llamaban la pequeña Atenas. Imagínense usted el ambiente espiritual, el espíritu idolátrico que se movía allí, pero allí había una iglesia y era una iglesia fiel. Qué tremendo. Una iglesia fiel a pesar de tantos demonios que se movían. Caminar por sus calles dispersas en el templo era recordar a la misma Atenas, el centro de adoración de los dioses olímpicos. Eso lo sabemos muy bien. Muy bien, entonces, Atalos de Second, al fundar la ciudad de Filadelfia, él pretendía que su función fuera difundir el idioma griego y la forma de vida griega, la civilización griega en la región de Asia. Y esa, escuche usted, esa gran ventaja, Dios la vio y entonces
es así como para Dios era una gran puerta que ponía delante de su iglesia amada en esa ciudad. Allí quiero entrar, porque mire, a pesar, como ya les di, la pequeña retórica de cómo era precisamente la civilización que se movía ahí, y esa civilización, según, vamos a decir, según la economía política del imperio que gobernaba en ese tiempo, era extender eso, era llevar a otros lados, a los rincones a donde fuera la gente, que se llevaran un pedacito del paganismo, de la fe idolátrica, de, bueno, todo lo que se movía ahí de pecado en la ciudad de Filadelfia. Acuérdense que esa fue la intención de Attalus, de Second, ¿verdad? De que se llevara precisamente el conocimiento que tenían también, la civilización en términos generales, la cultura de ellos, sus hábitos, sus modales y todo lo demás, que se llevara o que fuera, se introdujeran a otros lados, porque la habían fundado para ser una iglesia, o más bien, perdón, una ciudad misionera. Entonces, si el Señor dijo, bueno, seguro que quieren propagar el paganismo, seguro que quieren que abunde el paganismo, que cada quien de aquí pase y se contamine y ese pecado lo lleve, lo arrastre a otros lados. Y dijo el Señor, pues van a ver lo que voy a hacer yo. Él tiene sus planes en la economía de Dios, hay planes preciosos para la iglesia, para los cristianos fieles, para la gente fiel, para la gente que ama la palabra de Dios. Hay planes muy preciosos. Déjenme decirle, eso no es cualquier cosa. Entonces, precisamente esa era una gran puerta que Dios ponía delante de su iglesia amada en esa ciudad. Seguro que los paganos quieren que el paganismo se extienda a todo el mundo, dijo el Señor, pues yo también quiero que mi palabra, que la palabra de vida, la palabra de santidad, la palabra de salvación, también llegue a muchos otros lugares. Y por eso es que a esa ciudad el Señor le dice que Él está abriéndole a la iglesia una gran puerta. Y ya vamos a ver muchos ejemplos de esto. En su historia, Filadelfia tuvo una gran vocación evangelística. Oiga esto, la ciudad de Filadelfia. Una gran vocación evangelística, como evocando lo que el Señor había dicho. Tú eres como una gran puerta, por ti pasarán muchos. Mi palabra saldrá de aquí, se extenderá, porque yo voy a hacer que así como el plan de los arquitectos fundadores de esta ciudad era que el paganismo de aquí se extendiera, porque la fundaron justo en un punto estratégico por donde le quisieran o no, forzosamente todos los comerciantes, los viajeros, los que iban de un continente a otro, tenían que pasar por ahí. Imagínese usted. Entonces, dijo el Señor, pues también esta es la función que va a tener mi iglesia aquí en Filadelfia. Una gran vocación evangelística. Aunque la ciudad tenía la misión de difundir la cultura y el idioma griego en toda la región, Jesús abrió la puerta para difundir la cultura de su reino por toda la región. Ese es el plan del Señor. La iglesia fiel, oiga esto, la iglesia fiel, la iglesia que va a ser raptada, la iglesia que va a ser arrebatada, tiene este movimiento, este llamado, esa inclinación de lo que es el área o la vocación evangelística. Hermanitos, hermanas que están al tanto de este mensaje, no es bueno que nosotros estemos todos los días invirtiendo solamente en nosotros. Yo estoy hablando no de su dinero, no, ustedes saben, no estoy aquí para pedir dinero a nadie, el Señor lo sabe. Nuestro interés es la salvación, es la preparación de todos, en general la preparación espiritual. Estoy hablando de invertir en cuanto a su vida espiritual. Y tristemente, la gente solamente invierte para sí mismo. Voy a orar, pero voy a orar por mí. Voy a leer la Biblia y estoy tan lleno de Dios,
pero lo que Dios me dio, lo que casi me hacía agarrar fuego, porque se me subió hasta la presión, porque los latidos del corazón, es que el impulso, el influjo de la palabra que leí me llenó tanto, me hizo sudar, sentí la presencia de Dios, fue algo precioso, algo glorioso. Sí, pero nos quedamos con eso. Y eso es un síntoma de que probablemente no estamos enfilando hacia el lugar, hacia el punto donde el Señor nos quiere como parte de esa iglesia que va a ser arrebatada. Usted dirá, bueno, hermano, es lo que usted piensa. No, ya se lo voy a ir mostrando por medio de la palabra bendita del Señor. Pero escuche, la iglesia en Filadelfia fue una iglesia muy, muy propensa al evangelismo, con una vocación evangelística de tal forma. Entonces, y a esa iglesia es a la que el Señor le dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba, te voy a sacar de lo que viene, de lo que va a atravesar todo el mundo. Entonces, tenemos que estar preparados. Esa es la misión de todos los temas que estamos tocando, preparar al pueblo de Dios, porque no sabemos en qué momento el Señor puede aparecer por su iglesia. Muy bien, entonces, esta es una puerta que el Señor abrió para que la iglesia difundiera la cultura de su reino por toda la región. Escúchame bien. Me gusta la expresión aquí. Jesús abrió la puerta para difundir la cultura de su reino por toda la región. Tiene que ser algo así. El apóstol Pablo habló que nuestra vocación, dice, la vocación de un cristiano. Él habló que esto es una vocación. Esta es una norma de vida, querido hermano. Esta es una profesión de vida, el ser cristiano. No es un escape social, no es algo a la carrera, no es algo que ni lo siento, ni lo vivo, ni lo vibro, ni me ha cambiado, no ha cambiado mis planes, mi fe no es capaz de traspapelar mis malos hábitos que yo arrastro del mundo. No, perdone, la fe en Cristo, la fe verdadera, el recibir a Cristo seriamente y de verdad, tiene que trastornar tu forma de vida para lanzarte a una nueva cultura del reino de Dios. Y cuando tú abrazas esa cultura del reino de Dios, es cuando, escuche, empiezan a aparecer esos cambios en tu vida y tu inclinación viene a ser precisamente la obra de Dios. Evangelizar, ganar almas, es la obra, es la obra, es la obra y es la obra. Entonces, es algo que el Señor le dijo a su pueblo en Ezequiel: os quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, perdón. Les voy a quitar el corazón de piedra, el corazón que no siente, el corazón que no palpita nada, el corazón que no va a sentir nada absolutamente por su prójimo. Y les daré un corazón de carne, dice, y escribiré mis leyes en sus corazones, ya no en tablas de piedra, sino en su corazón. Allí estará mi palabra. Y cuando hablamos del corazón de carne, no está hablando del músculo que mueve nuestro torrente sanguíneo. No estamos hablando de ese funcionamiento, nuestro funcionamiento cardiovascular. No, estamos hablando aquí de la inclinación, la cultura del reino que logra entrar y penetrar en un nuevo convertido. Su vida cambió. Su forma de pensar cambió, su forma de mirar las cosas cambió, su forma de hablar cambió, su forma de ser cambió. Si no hay eso, entonces estamos lejos de lo que es la iglesia de Filadelfia. Y quiero decirle, a la iglesia de Filadelfia es a la que el Señor le dice: te voy a raptar, te voy a sacar, te voy a arrebatar, te voy a salvar de lo que viene, porque lo que viene para todo el mundo, la hora de prueba que viene para todo el mundo, eso no va a ser para ti. Está hablando ahí, y yo creo que si no hay consenso, al menos la mayor parte de los teólogos saben que precisamente ahí se está refiriendo el Señor a arrebatar a su iglesia, sacar a su iglesia de lo terrible que va a estar viniendo sobre este mundo. Entonces, pero estamos viendo el perfil de los miembros de la iglesia de Filadelfia. Estamos viendo, hermano, cómo eran ellos inclinados de tal forma a la vocación evangelística. Estaban tan inclinados a propagar el evangelio de nuestro Señor. Ese es el síntoma que debe haber. Por ejemplo, hoy que cada quien está en casita, hermanito,
uno tiene que contagiar esta palabra, este mensaje a sus hijos, tratar de inyectar en ellos esta palabra, tratar de inculcar en ellos el mensaje de la palabra de Dios. De otra forma, no estamos manifestando que la cultura nuestra ya no es las cosas, los hábitos de esta tierra, de este mundo, del materialismo, sino que nuestra cultura es una inclinación hacia todo lo que pertenece al reino de Dios. Tenemos un corazón de carne, ya no el corazón de piedra, insensible, que no le duele, sino que ahora sí. Entonces compartimos de esa forma. Entonces la iglesia de Filadelfia, la puerta que se abrió delante de ellos era para desarrollar esa vocación evangelística, la iglesia misionera. Escuche bien, la iglesia de los últimos días tiene que hacer obra de una iglesia misionera. Oiga, por favor. Y por supuesto que aquí hay un orden. Cuando hablamos de la iglesia misionera, no crea que es simplemente irnos a Tijuana. No. Hay un orden y necesitamos entrar al orden y hacer lo que nos manda la palabra de Dios para poder sacar el provecho de ese glorioso llamado que el Señor nos está haciendo. Así que yo quiero ir a un pasaje de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Otra vez, Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Ahí vamos a leer la palabra bendita del Señor. Mire lo que dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque, versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Ya le voy a explicar este versículo, le voy a leer otro aquí. Segunda de Corintios 2:12. Segunda de Corintios 2:12. Acuérdense que estamos hablando que a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, a la iglesia que va a ser arrebatada, tenían una inclinación, un llamado, una vocación misionera, una vocación evangelística. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que a él se le abrió esa puerta grande y eficaz que tiene su explicación, ya se la voy a dar. Ahora, 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, aunque se me abrió puerta en el Señor. Oigan lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ellos consideraban una gran oportunidad, no se les escapaba de la mano cada oportunidad que el Señor les daba. Cada tropezón era excusa para llevar la palabra de Dios, querido hermano. Cada cosa, cada movimiento, ellos estaban atentos. ¿No será plan de Dios que me quitaron el trabajo y que yo vaya a mi pueblo a llevar la palabra? ¿No será de Dios que, qué casualidad que me vino esta enfermedad, estoy en casa? ¿No será que para ganarme a mis hijos no estoy saliendo? Vamos a ganarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien saque la conclusión del porqué de las cosas. Entonces el apóstol Pablo dice: cuando yo llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, él lo sabe muy bien. Él dice: bueno, yo llegué para predicar allá a Troas, pero se me abrió la puerta. Tal vez está queriendo decir: bueno, yo llegué por una campanita, pero se vino la cosecha del Señor. Otro, rápidamente, Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Mire lo que dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Otra vez, este apóstol. Quiero explicar lo que leímos en primer lugar en 1 Corintios 16, 8 y 9. El Señor me abrió
puerta grande, y por eso estaré aquí en Éfeso, dice, hasta Pentecostés. Recuérdense que Éfeso es una de las ciudades allí en Asia proconsular, donde también se ubicaba la ciudad de Filadelfia, donde estaba la iglesia de Cristo allí en esa hermosa ciudad. Muy bien, esa puerta grande que Dios le abrió al apóstol Pablo era Asia proconsular. Asia proconsular tenía, hermanos, o se componía de más de 500 ciudades importantes. A ver, Asia proconsular, esa área a la que el Señor dice que ya hay una gran puerta que Él ha abierto ahí. Oiga, hermano, qué bendición, qué sentir del apóstol Pablo y de todos aquellos siervos que recorrieron esas ciudades. Yo veo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento al hombre que caminó, que fue y que el Señor lo usó de tal forma para que de sus riñones saliera el pueblo de Israel, fue Abraham. Y para mí es el hombre de los pies ligeros del Antiguo Testamento, y el hombre de los pies ligeros del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Yo tengo mis razones para decirle estas cosas, y se las voy a declarar en un momento más. Pero el asunto es que esa puerta grande de la que Pablo está diciendo, él está simplemente evocando lo que el Señor había dicho allá atrás, había dicho por medio de su palabra bendita, había dado precisamente esa preciosa bendición. Ahora escuche aquí, esa puerta grande que Dios le abrió al apóstol Pablo en Asia proconsular, la cual se componía de más de 500 ciudades importantes, a las que posiblemente el apóstol de los pies ligeros tuvo que viajar frecuentemente. Por eso dijo, yo ya llegué a Éfeso, y como se me ha abierto puerta, pues me voy a quedar aquí hasta Pentecostés. Una cosa tremenda, hermanito. Son 500 ciudades, y esa es la puerta que posiblemente el apóstol de los pies ligeros tuvo que viajar frecuentemente, tuvo que visitar y tuvo que predicar la palabra, puesto que en la economía griega la ciudad de Filadelfia era el puente para extender el dominio de la cultura helenística. También en el plan de Jesucristo estaba que Filadelfia fuera como la entrada principal al corazón de Asia proconsular. Eso es lo que yo estoy mirando aquí, cómo el Señor pone la puerta. Hay una gran ventaja, es un lugar, una ciudad estratégica, y si iba a ser el punto de embarque, vamos a decir, para llevar el paganismo a otros lados, la idolatría a otros lados, el Señor dice, pues Filadelfia a mí me va a servir. Yo abro esta puerta, y es una gran puerta, y si yo la abro nadie la va a poder cerrar. Y escúcheme bien, hay testimonio de eso. Así que Filadelfia era una ciudad próspera y comandaba una de las carreteras más grandes del mundo, la carretera que conducía desde Europa hacia el este. Era la puerta de entrada de un continente a otro. Imagínense usted, el punto de conexión. Entonces, todo esto, la iglesia tiene que empezar a ser sabia, hermanos, pastores, siervos de Dios, incluso siervas del Señor. Hay mujeres que son amantes a llevar la palabra a pie, a evangelizar, a ganar almas a otros lados. Pueden llegar a hacer un buen trabajo. Entonces, aquí nos está hablando el Señor. Necesitamos, por ejemplo, cada quien vea hoy día, hoy, yo lo veo de esta forma. Yo digo, Padre Celestial, esta es una gran puerta. ¿Sabe qué están diciendo en los noticiarios? Muchos padres de familia que por el trabajo, por el sistema materialista, casi no han tenido tiempo de disfrutar a sus hijos. Hoy están ahí, algunos ya se cansaron, ya están aburridos de los niños, el esposo se cansó de la esposa del esposo, etcétera, etcétera. Pero hay quienes que están gozando al grande, a lo máximo, su estadía en su casita, y no digamos espiritualmente. Imagínense usted, hermano, hermana, nunca había, tal vez no había estado ahí con sus hijos, tal vez no había tenido el tiempo, la libertad, y sus hijos tampoco habían podido estar con usted. O estudiaban o trabajaban después de la escuela, etcétera, etcétera. Nunca se miraban, usted entraba, ellos salían, ellos entraban, usted salía, etcétera, etcétera. Pero ahora
¿No será esta la puerta que el Señor está abriendo? Un momento para tratar con ellos, un momento para unirse, un momento para pedirle al Señor misericordia. De pronto ahora podemos estar juntos al fin. Señor, esta es la puerta. Pues yo quiero, Señor, sembrar la palabra en mis hijos y pues vayan mañana donde quieran ir, pero la palabra les quedará en lo profundo de su corazón. Entonces, es por ahí donde tenemos que entrar nosotros. Tenemos que ser muy sabios en discernir esa puerta. ¿Cuál es la puerta que el Señor te ha abierto? ¿Cuál es la puerta? Yo creo que tenemos que discernir las posibilidades que el Señor nos da hoy para poder avanzar, para poder abarcar, para poder compartir este mensaje y hacer posible que la gente sea alcanzada. Mucha más gente de la que hemos alcanzado hoy día, alcancemos aún más para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que imaginemos la gran oportunidad para la iglesia de Cristo en esa ciudad, allí en Filadelfia. Esa gran oportunidad, hablando de oportunidades que Dios da, viene a mi mente en este momento. Usted se recuerda que el imperio romano en los tiempos de Pablo, que aún tenía como vasallo precisamente a la nación israelita en ese tiempo, ellos contaban de toda su población, como se dice que era como el 80% de esclavos. Tenían una fuerza descomunal para poder abarcar con los proyectos. Y por eso ellos desarrollaron una ingeniería tremenda, porque tenían la mano de obra, tenían el aliciente para poder desarrollar. Y ellos fueron los que empezaron a construir carreteras, buenas carreteras. No crea usted que no, eran carreteras casi pavimentadas, nada más que de un tipo de piedra volcánica. Ellos fueron haciendo las carreteras, pero no, las lluvias no tenían el poder de lavar esas carreteras, porque estaban hechas bajo un lente de ingeniería de aquel tiempo, tan avanzado para su tiempo, que precisamente hicieron buenas carreteras, comunicaron todo el vasto imperio. Es que era exagerado el tamaño del imperio que llegó a ser Roma, el imperio romano, perdón. Y entonces esas carreteras las hizo Roma para que sus ejércitos pudieran movilizarse rápidamente. Si había una revuelta aquí, llegaba el ejército romano, había otra por allá, se iban para allá. Tenían los medios para poder movilizarse, ¿verdad? Y las carreteras lo proporcionaban, esa posibilidad de avanzar y de llegar rápidamente a esos lugares. Y yo estaba pensando, cómo un hijo de Dios, un siervo de Dios, tiene que ser sabio, tiene que ser inteligente, tiene que ser, vamos a decir, alguien que se proyecte hacia adelante. A mí me gusta mucho lo que el Señor nos muestra en el Antiguo Testamento acerca de Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Bueno, no vea la parte oscura de su biografía, porque él se perdió, él se fue por otro rumbo, pero solo vea el ente de Dios. Escoge, se sirve, el pueblo pide rey, ok, le voy a dar un rey, pero se los voy a dar yo, no como ellos están pidiendo. Yo les voy a dar a quien yo escoja y lo voy a preparar. Saúl, el más alto del pueblo, el más hermoso del pueblo israelita. Dice que él podía ver sobre los hombros arriba de todos. Imagínense usted. ¿Por qué? Nos está enseñando un principio rector de lo que es el verdadero liderazgo de la iglesia de Cristo. No puede ser que el siervo de Dios no mire más adelante. Por eso un siervo de Dios no se puede dejar guiar por un grupo de hermanos o por la iglesia, perdón sea con el perdón esto, con el perdón de todos, ¿verdad? Lo digo. No podemos dejarnos guiar. No, hermano, mire, no queremos que salga. No vaya, hermano, mire, que hay peligro. Mire, no salga. Quédese con nosotros, gocémonos aquí. Y si el pastor se deja apabullar emocionalmente con esas palabras, honestamente no le sirve al Señor en ese puesto donde está. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios debe ser un verdadero siervo, alguien, un sobreveedor que mire más allá. Tú miras solo acá, tú miras solo dentro de la iglesia, tú miras solo por tu bendición, ves solo por tu alma. Perdóname, yo veo más allá del alma tuya.
veo más allá de lo tuyo, veo más allá de tu necesidad, veo a otros más con necesidad, otros con hambre. Yo te estoy dando la palabra aquí, pero hay otros más allá lejos que tienen hambre de la palabra. Es un sobreveedor, ¿verdad? Ese tiene que ser un siervo de Dios. Alguien que está al tanto, tiene ojo de águila, ojo químico, ojo clínico, como dicen otros, para ver, para dónde está esa oportunidad, esa posibilidad, esa pequeña ventanita que Dios me brinde, y rápido me zambullo, me lanzo, como alguien dijo, al venir la primera ola, lánzate, porque si no avanzas mucho, al menos te aventó un poquitito, ya vendrá otra, y más adentro, y más adentro, y más adentro. Hay que aprovechar las oportunidades. Y el apóstol Pablo vio las carreteras, y ese hombre, hay datos que dicen que él caminó a pie, lo que se puede contabilizar y lo que no se pueda contabilizar a lomo de camello, de burro, lo que haya sido, o en barco, pero lo que él caminó a pie, el hombre de los pies ligeros del Nuevo Testamento, se dice que caminó, unos dicen 15,000 kilómetros, otros dicen 32,000 kilómetros. Pero imagínese usted la cantidad de kilómetros que caminó a pie el hombre por llevar la palabra de Dios. Él le sacó provecho a las carreteras que Roma fabricó. ¿Por qué? Un sobreveedor, alguien que puede ver la oportunidad que Dios le brinda, alguien que dice, si Dios me da esta posibilidad, vámonos, vamos a avanzar, porque nuestra inclinación debe ser misionera. Por eso dice la Escritura, hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le haya haciendo así, o sea, le haya ocupado. Pero imagínense que nos halle, está bien hermano, que nos halle orando, gloria a Dios, miren, no me vayan a malinterpretar, pero que nos halle orando el Señor, ayer por mí, hoy por mí, mañana por mí, pasado mañana por mí, Señor. No, es que yo quiero estar lleno. Sí, Señor, lléname. Y otra vez, sí, Señor, vuelve a llenarme. Está bien, pero ¿y para qué? De gracia recibisteis, da de gracia. Cuando tu Señor venga, Él te quiere haciendo así, en acción evangelística, en acción desarrollando esa vocación de un cristiano radicalmente salvo. Entonces, todo esto necesitamos dejarlo en su lugar para poder avanzar con la exposición de esta palabra. Pero que le quede muy claro ahí, el apóstol Pablo aprovechó la infraestructura del Imperio Romano. Me gusta mucho eso. A mí me fascina la biografía, el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Es inquietante, es maravilloso eso. Lo vemos ardiendo en su espíritu. En una oportunidad, dice la Escritura en Hechos, que llegó a Atenas y que ahí llegaron dos compañeros suyos a encontrarse con él, y no lo encontraron en el hotel o en la playa, no lo encontraron en el mall, en el mercado, en la plaza paseando, lo encontraron predicando, dice, entregado por entero a la predicación, y su espíritu se enardecía, el hombre estaba ardiendo por dentro, mirando la idolatría de la gente, les predicaba y les predicaba y les predicaba. Para él incluso un tropezón era excusa para poder compartir la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué manera, qué visión, qué vocación, qué inclinación del reino de Dios. Ese hombre, a él le debemos, hermano querido, el desarrollo de la obra de Dios, y por eso los lingüistas dicen que nosotros, no solamente el continente europeo, porque ahí llegó el apóstol Pablo y llevó la palabra de Dios entrando por Chipre, le debemos a él todo el continente de América, todo, le debe, tiene una deuda con el apóstol Pablo, porque él se dejó usar por Dios y llegó hasta precisamente Europa, compartió la palabra y de ahí pasó la palabra a nosotros acá. ¿Por qué? Porque su vocación era precisamente irradiar, hacer correr, hacer abundar, compartir la cultura del reino. Y la cultura del reino no es como muchos la están exponiendo, el evangelio que están exponiendo, porque existe el evangelio de la serpiente, donde nada es pecado, Señor, nada ofende a Dios, todo es permitido, no te preocupes. El evangelio de
la prosperidad. Todo esto te daré si postrado me adorares. El evangelio que promete, el evangelio del pan. Hay que tener mucho cuidado con eso. El Señor dice en su palabra que Él tiene cuidado de los suyos, pero que ese no es el elemento rector del evangelio de salvación. Aquí el evangelio de salvación es exponer lo que el Señor dice en su palabra. Eso fue lo que el Señor vio en la iglesia de Filadelfia. Le dijo: has guardado mi palabra, no la has adulterado, no la has mezclado, no has metido cosas que no son. Entonces yo creo que entendemos la palabra bendita del Señor. Entonces yo quiero recalcar eso. Hermanos queridos, debemos de proyectarnos. Nosotros estamos orando, implorando el favor de Dios, y desde ya mi Señor está aquí y Él lo sabe perfectamente. Yo le estoy pidiendo al Señor la dirección y su guianza y diciéndole: Señor, cuando tú nos des la libertad una vez más de regresar a la palestra, de volver a correr para llevar tu palabra, tú sabes que dispuestos estamos, Señor. Mi familia y yo estamos dispuestos y vamos a hacer la obra de Dios. Y si Él quiere más todavía, más vamos a trabajar para la gloria de Dios. Pero ya a estas alturas, ya debe haber un proyecto de vida ministerial en la vida de todo creyente. Y ya debe haber, un cambio en la estructura de nuestra cultura espiritual, nuestra cultura cristiana, nuestra cultura evangélica. ¿Qué quiero decir con ello? Que uno ya debe dejar de ser lo que ha sido. Que ya debemos de proyectarnos y decir: Señor, quiero ser como uno de los cristianos de la iglesia de Filadelfia, que a pesar de la presión del paganismo, que le llamaban la pequeña Atenas, porque si algo había ahí era idolatría, y ahí celebraban, escuche esto, había un desenfreno sexual, porque precisamente las ceremonias que hacían en honor a los dioses paganos, a los ídolos paganos, eran orgías públicas, una cosa terrible. Y aún así, imagínense, esa iglesia se desarrolló. No. Mañana, el jueves, Dios mediante, le voy a mostrar precisamente que hasta el día de hoy hay testimonio de eso. Cómo lo que el Señor les dijo lo cumplió. Bueno, entonces estamos en el tiempo, queridos hermanos, de empezar a decirle: Señor, empieza a generar los cambios que en mi vida deben haber, Señor. Empieza a generar esos cambios que deben de haber ya en mí, deben de existir esos cambios en mí desde ya. Por tanto, en tu nombre bendito, en tu nombre glorioso, Señor, yo quiero proyectar, quiero compartir esta cultura de que ya no se habla así, que ya no se mira así, que ya no soy como los que no son cristianos, que no sé, no es que me impongan: no digas, no hagas, no vayas, no, sino que es algo que nace, es parte de tu obra, es resultado de que has entrado a mi corazón, Señor. A eso se le llama la cultura de Cristo. Una nueva norma de vida, eso dijo Pablo, que vivamos en quietud de vida, que vivamos en una nueva dimensión de vida, que ya no somos iguales, que el Señor ha obrado. Entonces podemos compartir. Podemos compartir porque hay algo que yo te puedo dar. Hay algo que puedo darle a la gente. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, lo que el Señor me ha dado, de eso te voy a dar. Si no tengo, ¿qué voy a dar? Si no hay nada de Dios en mí, si no hay esa experiencia de Dios, esa vida nueva en mí, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo voy a ganarte para el Señor? Por eso hay personas que con su testimonio ganan a sus hijos, ganan a su familia, a sus suegros, a su suegra, a sus cuñados. Con su testimonio ganan a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Con su testimonio, hermano, edifican a la iglesia. Pero qué triste es que no aparezca la cultura del reino en nuestra vida. ¿Qué está pasando? Si el Señor viene ahora, esa es la finalidad del tema. Si el Señor viene ahora, dice el Señor: bueno, perdona, pero yo solo voy a llevar a los que dan la medida, a los que su vocación es compartir el reino. Y otra vez reitero y le diré que no se puede compartir lo que no se tiene. Se comparte, se da solamente lo que uno tiene. Entonces, ojalá
que en esta oportunidad esta palabra haya llegado a su corazón. No se olvide que apenas es la primera parte. Vamos a desarrollar este tema, queridos hermanos. Vamos a ver, porque quiero decirle, esta es la iglesia. Si queremos ver el perfil de la iglesia que Cristo va a levantar, es la iglesia de Filadelfia. Escúchelo bien. Y la iglesia que se va a quedar es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que sí tiene enormes templos, lujosos, dinero, fama y cuánta cosa. Pero el Señor le dijo, aunque tú digas que eres rico, eres pobre, desnudo y desventurado, le dijo el Señor. Ciego. Pero qué triste. Bien, entonces quedamos en esta parte de nuestro estudio, que el hombre de los pies ligeros tenía una capacidad sobreveedora de ir hacia adelante, que hasta los caminos que Roma con su 80% de esclavos construyó, le fue más provecho a Pablo, creo yo, que al imperio romano. ¿Dónde está el imperio romano? No existe. Existirá para el anticristo, muy pronto, pero actualmente no existe. Pero la palabra que Pablo la dejó es la que estamos leyendo. Es lo que él dijo. Imagínense, esa palabra, ese evangelio, todavía existe. ¿Quién le sacó el provecho a las carreteras construidas por Roma entonces? El apóstol Pablo, porque era un siervo con vocación misionera para extender el reino. Muchos hombres y mujeres tienen los medios para hacerlo y saben a quiénes les está hablando el Señor. Tienen los medios, tienen un testimonio tremendo. No saben de dónde lo sacó el Señor, la gente a dónde van. No sabe su familia, no saben sus vecinos, los de su pueblo no saben cómo se perdió aquí en Estados Unidos o cómo estaba perdido en su pueblo y vino aquí. El Señor lo hizo nuevo, nueva, y ahora nadie lo sabe. ¿Qué está pasando? Tienes el medio. Ve y cuéntale a los tuyos, vuélvete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero ¿cómo va a contar si todavía no está en su juicio cabal espiritualmente hablando? Cuando el endemoniado gadareno volvió a su juicio cabal, en otras palabras, su vida estaba ya ordenada, su vida ya estaba en poder del Espíritu Santo. Entonces pudo hacer la voluntad de Dios. Dios tenga piedad y misericordia. Pero hay oportunidad. Quisiera orar en este momento por aquellos que han escuchado el mensaje, por aquellos que están recibiendo esta palabra. Voy a pedir al Señor, si usted se va a reconciliar, le quiero pedir que no lo piense. A estas alturas, ¿cómo puede usted estarlo pensando? Al contrario, corra, vuele, reconcíliese, tiéndase ahí en su sala. Va a entregar su vida al Señor. No se ha entregado, hágalo hoy. Es tiempo aceptable, tiempo de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, quiero unirme con los que están a través, Señor, de estas plataformas. Estamos llegando, Padre, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Yo pido misericordia por los que se están reconciliando, los que están entregando su vida a ti. Perdona sus pecados, Señor. Inscribe sus nombres en el libro de la vida, Padre, y haz que tu sangre los limpie y que tu Espíritu Santo restaure, renueve esas vidas, Padre Santo, y que en este momento pongas en ellos un ordenamiento, una restauración allá adentro, y que empiece a aparecer, Señor, esa cultura del reino, la cultura de Cristo, esa vida nueva, esa novedad de vida que dice tu palabra, Señor, esa inclinación hacia los intereses del reino, para que tu palabra corra y sea grandemente glorificada. Salva de norte a sur, de este a oeste. Salva, sana a los enfermos, Padre. Da testimonio. Cubre con tu sangre nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hermanas, a tu pueblo Israel, al mundo entero. Ten piedad y misericordia. Salva, protege con tu sangre preciosa, Señor. Y sobre todo, de nada serviría escapar físicamente de la situación que el mundo vive, pero más sobre todo el riesgo de la condenación eterna. Por tanto te ruego, salva, toca los corazones, que se arrepientan, que hayan reconciliados, que hayan convertidos en este momento, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Recibe la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Quiero dejarle la invitación
para el día jueves, hora de California, 7:30 de la noche una vez más. Viernes en el mismo horario, 7:30. El sábado estaremos 5:30 de la tarde, hora de California. Y el domingo, un culto glorioso, virtual por supuesto, en estas transmisiones donde participaremos de la Cena del Señor, 12:30 del mediodía. Por favor, pongan mucha atención. 12:30 del mediodía. Reporte si se ha entregado al Señor. Queremos seguir orando por ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.